Código Nacional de Procedimientos Penales. Título 5. Sujetos del procedimiento y sus auxiliares. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes. 1. La víctima u ofendido. 2. El asesor jurídico. 3. El imputado. 4. El defensor. 5. El Ministerio Público. 6. La Policía. 7. El órgano jurisdiccional. 8. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Artículo 106. Reserva sobre la identidad. En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en este. Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la legislación aplicable. En los casos de personas sustraídas de la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia. Artículo 107. Probidad. Los sujetos del procedimiento que intervengan en calidad de parte deberán conducirse con probidad, evitando los planteamientos dilatorios de carácter formal o cualquier abuso en el ejercicio de las facultades o derechos que este código les concede. El órgano jurisdiccional procurará que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de ley y la buena fe. Capítulo 2. Víctima u ofendido. Artículo 108. Víctima u ofendido. Para los efectos de este código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiste directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que en ésta se les reconocen. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos. 1. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución. 2. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia. 3. A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran, y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. 4. A comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. 5.
a ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público y o en su caso por el juez o tribunal. 6. A ser tratado con respeto y dignidad. 7. A contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. 8. A recibir trato sin discriminación, a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna. 9. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas. 10. A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. 11. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor, desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima o ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, o no conozca o no comprenda el idioma español. 12. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes del procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos. 13. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad. 14. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este código. 15. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico conforme lo dispuesto en este código. 16. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal. 17. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa. 18. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite o cuando se trate de delitos que así lo requieran. 19. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. 20. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar donde se encuentre para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa por sí o por un tercero con anticipación. 21. A impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que comete el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este código y en las demás disposiciones legales aplicables. 22. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de estos, salvo que la información esté sujeta a reserva, así determinada por el órgano jurisdiccional. 23. A ser restituido en sus derechos cuando estos estén acreditados. 24. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en este código. 25. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite. 26. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 27. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento
de conformidad con las reglas que establece este código. 28. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión. 29. Los demás que establezcan este código y otras leyes aplicables. En el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en el presente código. Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y demás disposiciones aplicables. Artículo 110. Designación de asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, y en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente informe a su representado. El asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Capítulo 3. Imputado. Artículo 112. Denominación. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o participe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Artículo 113. Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos. 1. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. 2. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. 3. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. 4. A estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él. 5. A que se le informe, tanto en el momento de su detención, como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndole según corresponda la orden emitida en su contra. 6. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. 7. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva en los supuestos señalados por este código. 8. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación,
así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. 9. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código. 10. A no ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 11. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención, y a falta de éste, por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. 12. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, en el caso de que no comprenda o hable el idioma español. Cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, y en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate. 13. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. 14. A no ser expuesto a los medios de comunicación. 15. A no ser presentado ante la comunidad como culpable. 16. A solicitar, desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad, cuyo cuidado personal tenga a su cargo. 17. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. 18. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporciona asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. 19. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. Los plazos a que se refiere la fracción 10 de este artículo se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan a efecto de recibir la protección. Artículo 114. Declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. En caso que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este Código. Capítulo 4. Defensor. Artículo 115. Designación de defensor. El defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de éste, o ante la omisión de su designación, será nombrado el defensor público que corresponda. La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Artículo 116. Acreditación. Los defensores designados deberán acreditar su profesión ante el órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente. Artículo 117. Obligaciones del defensor. Son obligaciones del defensor. 1. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos,
que motivan la investigación a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa. 2. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que así se le atribuyen. 3. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley. 4. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa. 5. Comunicarse directa y personalmente con el imputado cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias. 6. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. 7. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal que sea en beneficio del imputado. 8. Solicitar el no ejercicio de la acción penal. 9. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondiente y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley. 10. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables. 11. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales. 12. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio. 13. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales. 14. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones. 15. Interponer los recursos e incidentes en términos de este código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de amparo. 16. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa. 17. Las demás que señalen las leyes. Artículo 118. Nombramiento posterior. Durante el transcurso del procedimiento, el imputado podrá designar a un nuevo defensor. Sin embargo, hasta en tanto el nuevo defensor no comparezca a aceptar el cargo conferido, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público le designarán al imputado un defensor público, a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Artículo 119. Inadmisibilidad y apartamiento. En ningún caso podrá nombrarse como defensor del imputado a cualquier persona que sea coimputada del acusado, haya sido sentenciada por el mismo hecho o imputada por ser autor o partícipe del encubrimiento o favorecimiento del mismo hecho. Artículo 120. Renuncia y abandono. Cuando el defensor renuncie o abandone de la defensa, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro defensor. Sin embargo, en tanto no lo designe, o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un defensor público. Artículo 121. Garantía de la defensa técnica. Siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un defensor privado, el imputado contará con 3 días para designar un nuevo defensor. Si prevenido el imputado no se designa otro, un defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere,
Se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos, se otorgará un término que no excederá de 10 días, para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. Artículo 122. Nombramiento del defensor público. Cuando el imputado no pueda o se niegue a designar un defensor particular, el Ministerio Público solicitará a la autoridad competente se nombre un defensor público. Si es ante el órgano jurisdiccional, éste designará al defensor público, que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga. Será responsabilidad del defensor la oportuna comparecencia. Artículo 123. Número de defensores. El imputado podrá designar el número de defensores que considere conveniente, los cuales, en las audiencias, tomarán la palabra en orden y deberán actuar, en todo caso, con respeto. Artículo 124. Defensor común. La defensa de varios imputados en un mismo proceso por un defensor común no será admisible, a menos que se acredite que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses de las defensas de los imputados. Si se autoriza el defensor común y la incompatibilidad se advierte en el curso del proceso, será corregida de oficio y se proveerá lo necesario para reemplazar al defensor. Artículo 125. Entrevista con los detenidos. El imputado que se encuentra detenido por cualquier circunstancia antes de rendir declaración tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor, cuando así lo solicite, en el lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho. Artículo 126. Entrevista con otras personas. Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interveniente del procedimiento que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole las razones por las que se hace necesaria la entrevista. El órgano jurisdiccional, en caso de considerar fundada la solicitud, expedirá la orden para que dicha persona sea entrevistada por el defensor en el lugar y tiempo que aquella establezca o el propio órgano jurisdiccional determine. Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de protección. Capítulo 5. Ministerio Público. Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 128. Deber de lealtad. El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en las demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación, y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia.
a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en esta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este código. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público, dentro del plazo de 3 días, resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Artículo 130. Carga de la prueba. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones. 1. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. 2. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, e incluso mediante denuncias anónimas, en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito. 3. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. 4. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios. Una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento. 5. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda, y en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. 6. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan. 7. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieran practicado. 8. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación. 9. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. 10. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. 11. Ordenar la detención
y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código. 12. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 13. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código. 14. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código. 15. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente. 16. Ejercer la acción penal cuando proceda. 17. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en el presente Código. 18. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables. 19. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento. 20. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento. 21. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan. 22. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente. 23. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. 24. Las demás que señala este Código y otras disposiciones aplicables. Capítulo 6. Policía. Artículo 132. Obligaciones del policía. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el policía tendrá las siguientes obligaciones. 1. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. 2. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación. 3. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga. 4. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos de los gobernados, a quienes tiene la obligación de proteger. 5. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos. 6. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona,
e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables. 7. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público. 8. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y, en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso, deberá dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable. 9. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. 10. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. 11. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente. 12. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto deberá: a. Prestar protección y auxilio inmediato de conformidad con las disposiciones aplicables. b. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen. c. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria. d. Adoptar las medidas que se consideran necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se pongan en peligro su integridad física y psicológica. 13. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. 14. Emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto, se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales. 15. Las demás que le confieran este código y otras disposiciones aplicables. Capítulo 7. Jueces y magistrados. Artículo 133. Competencia jurisdiccional. Para los efectos de este código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos. 1. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. 2. Tribunal de enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia. 3. Tribunal de alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este código. Artículo 134. Deberes comunes de los jueces. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados los siguientes. 1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. 2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. 3. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo. 4. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. 5. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena. 6. Mantener el orden en las salas de audiencias.
7. Los demás establecidos en la ley orgánica en este código y otras disposiciones aplicables. Artículo 135. La queja y su procedencia. Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso. Este tiene un plazo de 24 horas para subsanar dicha omisión, o bien realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida, y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a 3 días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al órgano jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. Capítulo 8. Auxiliares de las partes. Artículo 136. Consultores técnicos. Si por las circunstancias del caso, las partes que intervienen en el procedimiento consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al órgano jurisdiccional. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora para apoyarla técnicamente.